Antes del autotune, antes del EDM, antes de los festivales electrónicos gigantes, hubo un momento mágico en el que el pop decidió dejar las guitarras a un lado y abrazar las máquinas. ¿Cómo nació el pop electrónico y por qué todavía suena tan vigente hoy? Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y ya lo sabes, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a platicar de un sonido que parecía venir del futuro, de canciones que sonaban a robots, autopistas infinitas, luces de neón y mundos que todavía no existían. Un género que cambió para siempre la forma de hacer pop, de bailar y de imaginar el mañana. Hoy en Retromanía viajamos al momento exacto en el que el pop se enamoró de las cajas de ritmo, los sintetizadores y la electrónica. Esta es la historia. Cuando la música empezó a sonar al futuro. Y para entender el nacimiento del pop electrónico, primero hay que quitarnos una idea de la cabeza. Los sintetizadores no aparecieron de la nada a finales de los 70. Bueno, desde los años 60, compositores, científicos y músicos experimentales pues ya estaban obsesionados con crear sonidos nuevos usando electricidad, cables, osciladores y máquinas pues bastante extrañas que parecían sacadas de un laboratorio. Y en esa época había una auténtica fiebre creativa. Algunos músicos ya no querían pues limitarse a guitarras, pianos o baterías tradicionales. Querían pues sonidos artificiales, texturas nuevas, música que no pareciera humana, música que sonara al futuro. Pero ojo, todo eso todavía era experimental, académico, era raro, muy lejos de la radio y del público, por supuesto. Y la gran pregunta era, ¿cómo llevar esos sonidos futuristas al pop? ¿Cómo hacerlos bailables, pegajosos y por supuesto accesibles? El sintetizador que lo cambió todo. Aquí entra en escena el famoso sintetizador Moog, una máquina enorme, carísima y bastante complicada, pero capaz de generar sonidos que nadie había escuchado antes. Y gracias a él, algunos músicos comenzaron a reinterpretar melodías clásicas y populares usando electrónica pura. Uno de los momentos clave ocurrió cuando una compositora lanzó un disco reinterpretando música clásica con sintetizadores. Y contra todo pronóstico, fue un éxito masivo. De pronto, la electrónica pues justamente dejó de ser rara y empezó a colarse pues en las casas, en la radio y por supuesto en las listas de ventas. Y es justo en este punto donde aparece una canción aparentemente sencilla, casi infantil de hecho, pero fundamental para esta historia. Popcorn, la canción que nadie vio venir. En 1969, Gershon Kingsley compuso para su álbum Music to Moog By el tema electrónico llamado Popcorn. Y aunque la grabó en el año de 1969, se hizo mundialmente famosa por la versión de la banda Hot Butter en 1972, convirtiéndose pues en un gran éxito internacional. Nadie imaginaba que esa pequeña pieza se convertiría años después, pues en uno de los primeros grandes éxitos globales de la música electrónica. Por supuesto que la canción fue versionada, reinterpretada y finalmente explotó en Europa a principios de los 70, convirtiéndose en número 1 en varios países. No tenía letra, no tenía guitarras, no tenía voz humana y aún así se te quedaba pegada para siempre. Para muchos niños y jóvenes de esa época fue el primer contacto inconsciente con la música electrónica, aunque todavía no supieran pues ponerle un nombre. A ver, una pregunta rápida, ¿tú recuerdas haber escuchado las palomitas cuando eras niño? Italia, Francia y la electrónica romántica. Avancemos unos años. A mediados de los 70, Europa comienza a inundar las radios, pues sí, con canciones instrumentales electrónicas y muchas de ellas estaban cargadas de emoción, por
por supuesto de nostalgia y mucho romanticismo. Eran temas que no necesitaban letra para decirlo todo. En países como España, pues estas canciones se colaban en el número 1 de las listas, demostrando así algo muy importante. El público estaba listo para aceptar la electrónica como pop. Y mientras tanto, otros nombres empezaban a ganar terreno. Compositores electrónicos, músicos de rock progresivo, artistas que mezclaban sintetizadores con melodías pues accesibles y estructuras de pop. La electrónica ya no era una rareza, era parte del día a día. El espacio, los robots y las autopistas. Bueno, pues en 1977 ocurre algo clave. La electrónica deja de ser solo experimental o romántica y empieza a ser futurista y bailable. Y aquí es cuando surgen proyectos europeos que imaginan el espacio, los viajes interestelares, las ciudades del mañana, canciones que no tenían voz, con esas melodías hipnóticas, ritmos repetitivos y una estética que parecía sacada pues de una película de ciencia ficción. Y en esa misma época, otros artistas comienzan a mezclar música electrónica con disco, creando ritmos pues que no solo se escuchaban, se bailaban. Aquí el pop electrónico empieza a encontrar su verdadera identidad. Futurista, bailable, pegajoso, moderno, la electrónica entra al cuerpo. Uno de los grandes momentos de quiebre fue cuando la electrónica dejó de ser solo para escuchar y empezó a ser para moverse. Las pistas de baile se llenaron de ritmos sintéticos, bajos programados y esas secuencias repetitivas que hacían imposible quedarse quieto. Y curiosamente, muchas personas escuchaban estos temas sin saber que estaban hechos casi completamente con máquinas. Para ese entonces, la electrónica ya estaba en la radio, en la televisión, en las cortinillas de programas, en sintonías que todos tarareaban sin saber su origen. ¿Tú te imaginas enterarte años después de que esa música que escuchabas en la tele era electrónica? Del punk al techno pop. A finales de los 70 ocurre algo muy interesante. Bandas que venían del punk, el glam o el post-punk empiezan a abrazar los sintetizadores. Al principio, pues sí, fracasan. El público no estaba tan listo. Pero poco a poco, pues todas estas bandas pulen ese sonido, refinan la estética y dan forma a algo completamente nuevo, el techno pop. Canciones más cortas, por supuesto más accesibles, con melodías claras, esos ritmos robóticos y una estética futurista que conectaba perfectamente con los jóvenes de esa época. Y si te está gustando este viaje al origen del pop electrónico, suscríbete ahora a Retromanía, ya lo sabes, activa la campanita y platícame en los comentarios. ¿Cuál fue la primera canción electrónica que recuerdas haber escuchado? Alemania y el sonido que cambió todo. Y bueno, para entender el nacimiento definitivo del pop electrónico hay que mirar hacia Alemania. Ahí se estaba gestando una verdadera revolución musical conocida como Krautrock, una escena que buscaba justamente romper con la música anglosajona tradicional y crear pues algo completamente propio, moderno y por supuesto tecnológico. De ese movimiento surgiría el grupo más influyente de la música electrónica, un proyecto que transformó la electrónica en pop puro con canciones sobre autopistas, trenes, radioactividad, robots y máquinas humanas. Su música era minimalista, era repetitiva, hipnótica y absolutamente irresistible. El momento exacto en que nace el pop electrónico. El punto de no retorno llegó cuando una canción electrónica con ritmo robótico, melodía simple y estética, pues sí, futurista, se convirtió en todo un hit global.
De pronto, la música sonaba a computadoras, a neón, a ciudades del mañana. El pop electrónico pues ya no era una promesa, era una realidad. Y ese sonido influiría directamente en todo lo que vendría después. New Wave, synth pop, electro, techno, house y hasta el pop actual. El legado que seguimos escuchando hoy. Bueno, lo más increíble es que ese futuro que imaginaban los músicos en los 70 y 80 nunca se fue. Hoy seguimos escuchando sintetizadores, cajas de ritmo y secuencias electrónicas en casi todo el pop contemporáneo. La moda, los videoclips, los festivales, el diseño gráfico, la estética retrofuturista, todo bebe de ese momento mágico en el que el pop decidió mirar hacia adelante. El nacimiento del pop electrónico pues no fue un accidente, fue realmente el resultado pues de curiosidad, de tecnología, de sueños futuristas y por supuesto de una generación que quería romper con el pasado. Fue la banda sonora de un mañana que parecía brillante, emocionante y por supuesto lleno de posibilidades. Si este viaje al origen del pop electrónico te hizo recordar canciones, imágenes o momentos de tu infancia, suscríbete a Retromanía, ya lo sabes, activa la campanita y comparte este video con alguien, pues que también ame la música retro. Yo soy Gina Corona y nos vemos en el próximo viaje al pasado porque aquí en Retromanía el futuro también es nostalgia. Camisas de franela, jeans rotos, guitarras distorsionadas, letras llenas de angustia y una actitud de no me importa encajar. ¿Cómo el grunge pasó de los garage de Seattle a dominar la música, la moda y la cultura pop de los 90s? Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos una vez más a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Y si todavía no te suscribes, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y ya lo sabes, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a platicar de un movimiento que no solo cambió la música, sino también la forma de vestir, de pensar y de plantarse frente al mundo. Un sonido sucio, crudo, honesto, que gritaba lo que muchos jóvenes sentían pero no sabían cómo decir. Hoy aquí en Retromanía viajamos al momento en que el grunge explotó, conquistó el mundo y redefinió a toda una generación. Esta es la historia. Seattle, donde nació el descontento. Para entender el grunge, primero tenemos que viajar a Seattle, Washington, a mediados de los años 80. Nada de playas glamurosas ni grandes reflectores. Seattle era gris, lluviosa, industrial y perfecta para que naciera un sonido oscuro y honesto. Ahí una generación de jóvenes músicos estaba pues cansada del exceso, del brillo artificial y del rock inflado de los años 80. Mientras en MTV reinaban los peinados exagerados, las licras ajustadas y los solos interminables, pues en Seattle se estaba gestando algo totalmente opuesto. El grunge nació como una mezcla de punk, rock, hard rock, heavy metal y una profunda angustia existencial. No buscaba ser bonito ni perfecto ni comercial, buscaba ser real. Un sello independiente fue clave para que este sonido saliera del underground. Soft Pop Records, que apostó por bandas locales, grabaciones crudas y una estética deliberadamente descuidada. A ver, aquí te va una pregunta. ¿Tú te acuerdas cuando escuchaste grunge por primera vez o cuando lo empezaste a sentir? Un sonido que no pedía permiso. Musicalmente el grunge se reconocía al instante. Guitarras sucias y distorsionadas, cambios bruscos entre partes suaves y explosiones de ruido, esas baterías pesadas, voces ásperas, emocionales, muchas veces al borde del grito. Por supuesto, letras sobre depresión, frustración, soledad y desencanto. Nada de metáforas glamurosas. El grunge hablaba directo al pecho. Era música para quienes no se sentían representados pues por ese sueño americano ni por la perfección que vendían los medios. La moda grunge, vestirse contra el sistema. Y aquí viene algo clave. El grunge no solo se escuchaba, se vestía. La moda grunge nació pues sí por necesidad, no por tendencia. Ropa barata, de segunda mano,
funcional para el frío y la lluvia de Seattle. Camisas de franela, los jeans rotos y gastados, esas playeras viejas, suéteres oversized, botas o tenis desgastados, el pelo largo, despeinado, sin esfuerzo. El mensaje era muy claro: no me importa verme bien para ti. Y paradójicamente, esa antimoda terminó convirtiéndose en una de las estéticas más copiadas de los 90s, incluso por las grandes marcas. Nirvana, el grito generacional. Hablar del grunge sin mencionar a Nirvana es imposible. En 1991 lanzaron Nevermind, un disco que cambió la historia de la música. Smells Like Teen Spirit sonaba prácticamente en todos lados, aunque nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Kurt Cobain se convirtió sin quererlo, pues en la voz de toda una generación. No era un rockstar clásico, era incómodo, era vulnerable, era contradictorio y profundamente humano. Kurt odiaba el estrellato, rechazaba esa comercialización del grunge y vestía como cualquier joven común. Su imagen, su música y su actitud, pues sí, conectaron con millones de jóvenes que se sentían perdidos, confundidos o simplemente cansados. Nirvana llevó el grunge del underground al mainstream y con eso lo cambió todo. Pearl Jam, el grunge más humano. Ese mismo año, Pearl Jam lanza Ten, un álbum bastante poderoso, emocional y profundamente introspectivo. A diferencia de Nirvana, Pearl Jam tenía pues una conexión más clara con el rock clásico, pero sin perder la esencia grunge. Canciones como Alive y Jeremy abordaban temas como el abuso, la identidad y el trauma. Lo más importante, Pearl Jam siempre luchó contra la industria. Se enfrentaron a Ticketmaster, rechazaron la sobreexposición y defendieron la experiencia real del fan. El grunge también era actitud, cuestionar al sistema. Soundgarden y la oscuridad elegante. Soundgarden fue una de las primeras bandas grunge en firmar con un sello grande. Su sonido pues sí era más pesado, más técnico, más oscuro. En 1994, Superunknown los llevó al estrellato con Black Hole Sun, una canción inquietante, psicodélica y completamente hipnótica. Black Hole Sun, won't you come? El grunge no era solo rabia, también podía ser extraño, profundo y experimental. Alice in Chains, dolor convertido en música. Si el grunge tenía un lado verdaderamente oscuro, ese era Alice in Chains. Con una fuerte influencia del metal, letras sobre adicciones y un sonido denso, Dirt en 1992, pues es considerado uno de los discos más crudos de los 90s. Alice in Chains representó ese lado más doloroso del movimiento, el que pues no romantizaba la tristeza, sino que la mostraba tal cual era, más allá de los gigantes. El grunge no fue solo Nirvana y compañía, también hubo bandas fundamentales, pues como Mudhoney, Screaming Trees, los Stone Temple Pilots, Temple of the Dog. Todas estas bandas aportaron matices distintos a un movimiento que, aunque fue corto, fue muy intenso. Si este viaje al Seattle noventero te está removiendo recuerdos, suscríbete ahora mismo a Retromanía, activa la campanita y platícame en los comentarios. ¿Team Nirvana o Team Pearl Jam o los dos? El principio del fin. Como todo movimiento intenso, el grunge no podía durar para siempre. La muerte de Kurt Cobain en 1994 marcó un antes y un después. Para muchos, ese fue el momento simbólico en que el grunge empezó a apagarse. Además, la industria hizo lo suyo, sobreexplotó el sonido, lo volvió fórmula y lo vació de su espíritu original. Nuevos géneros comenzaron a dominar. Pop punk, el nu metal, Britpop, pero el impacto ya era irreversible. El legado del grunge, aunque su auge fue bastante corto, el grunge, pues sí, cambió la cultura para siempre. Influenció bandas posteriores, revolucionó la moda casual, dio voz a la salud mental y al desencanto juvenil, transformó la estética de videoclips, revistas y publicidad. Hoy, décadas después, seguimos viendo pues esas camisas de franela, los jeans rotos y esa actitud pues despreocupada regresa una y otra vez. Porque el grunge no fue una moda, fue una forma de sentir.
Prácticamente el grunge nació del hartazgo, del frío, de la lluvia y de la incomodidad. No buscó agradar y por eso conectó. Fue la banda sonora de quienes no encajaban, de quienes cuestionaban, de quienes preferían ser honestos antes que perfectos. Y si este episodio te hizo recordar discos, outfits, canciones o momentos de tu vida, ya lo sabes. Suscríbete a Retromanía, activa esa campanita y comparte este video con alguien que también vivió o sigue viviendo el espíritu grunge. Yo soy Gina Corona y nos vemos en el próximo viaje al pasado, porque en Retromanía la actitud también es nostalgia. Primeros planos grotescos, personajes histéricos, chistes incómodos, violencia absurda y una sensación constante de que algo estaba mal. ¿Ren and Stimpy eran una caricatura infantil o una pesadilla animada disfrazada de cartoon? Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita, ya lo sabes, para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar de una caricatura que parecía infantil, pero que en realidad fue una bomba de caos, asco, risas nerviosas y por supuesto traumas desbloqueados. Una serie que muchos vimos de niños y que hoy como adultos nos preguntamos, ¿cómo demonios dejaron salir esto al aire? Hoy en Retromanía vamos a hablar de Ren and Stimpy y el humor que traumatizó a niños. Esta es la historia. Los 90, cuando la tele se salió de control. Bueno, pues para entender Ren y Stimpy tenemos que viajar a principios de los años 90, una época donde la televisión por cable estaba explotando. Nickelodeon estaba dejando de ser solo televisión segura para niños y pues comenzaba a experimentar con contenido original, los famosos Nicktoons. Mientras series como Doug o Rugrats iban por el camino tierno, cotidiano y por supuesto familiar, Ren y Stimpy llegó como un golpe en la cara. ¿Qué estás haciendo? Me cepillo los dientes, Ren. Vaya pérdida de tiempo. No era bonito, no era educativo, no era tranquilizador, era raro, incómodo, sucio y muy exagerado. Y eso, tribu nostálgica, fue justamente lo que lo hizo inolvidable. La mente detrás del caos, John Kay. El cerebro detrás de esta locura fue en John Kricfalusi, mejor conocido como John Kay, creador del estudio Spumco. Un tipo obsesionado con la animación clásica, pero también con romper reglas. John Kay amaba los cartoons antiguos de Tex Avery y Bob Clampett, pero él los llevó al extremo. Más gritos, más expresiones faciales exageradas, por supuesto más violencia caricaturesca, más incomodidad. Ren y Stimpy no quería ser lindo, quería ser visceral. ¿Qué era Ren y Stimpy realmente? Bueno, pues en papel la premisa era muy sencilla. Ren, un chihuahua neurótico, violento y emocionalmente inestable. Stimpy, un gato tonto, infantil y asquerosamente optimista. Pero en ejecución era otra cosa. Los episodios estaban llenos de gritos histéricos, ataques de ira, de bromas escatológicas, chistes que los niños simplemente no entendíamos. Y esos famosos gross-ups, los primeros planos grotescos, dientes podridos, granos reventados, mucosidades, uñas infectadas, todo dibujado con hiperrealismo bastante perturbador. Y aquí hay algo muy importante. ¿A ti te daba risa o te daba asco, pero aún así no podías dejar de ver los episodios? Escríbemelo en los comentarios. Arte lowbrow infiltrado en la televisión infantil. Visualmente, Ren y Stimpy no se parecía a nada más en la televisión infantil. Su estética venía del arte lowbrow, los cómics underground, los fanzines punk, el skate y por supuesto la cultura alternativa de los 90. Los famosos gross-ups no eran animación tradicional, eran ilustraciones pintadas a mano, se fotografiaban y se integraban cuadro por cuadro al episodio.
Artistas como Bill Gray, Bob Camp, Jim Smith y Chris Riccardi participaron en este estilo grotesco que parecía pues más un cómic underground que un dibujo animado para los niños. Era como si alguien hubiera metido arte alternativo clandestino en la programación infantil. Nicktoon demasiado salvaje. Y claro, los problemas no tardaron en llegar. Nickelodeon empezó a recibir quejas de los papás. Ejecutivos se incomodaban con los guiones, los retrasos en producción eran pues ya constantes. Y en 1992 Nickelodeon dijo hasta aquí y despidió a John Kay. El creador perdió todo el control de su propia obra. La serie continuó, pero ya no era la misma. Seguía siendo rara, sí, pero pues había perdido la energía cruda y peligrosa que la hizo legendaria. Y eso nos deja una reflexión interesante. Ren y Stimpy fue grande gracias a su caos o a pesar de él. ¿Por qué nos traumatizó como niños? Porque nadie nos explicó que no era una caricatura normal. Nosotros simplemente nos sentábamos frente a la tele esperando algo tipo Looney Tunes y recibíamos violencia emocional, personajes bastante abusivos, ese humor incómodo, escenas muy grotescas y nuestro cerebro infantil pues no sabía si reír, asustarse o cambiarle de canal. Y sin embargo, volvíamos. Eso es lo fascinante de Ren y Stimpy. Nos repelía, nos atraía y nos marcó. Un fenómeno cultural imparable. A pesar de todo, Ren and Stimpy fue un éxito brutal. Los niños lo imitaban, los padres lo odiaban, el merchandising se agotaba por completo. Playeras, juguetes, pósters, todo volaba. Nickelodeon intentó controlarlo, pero el monstruo ya estaba suelto. Y entonces pasó algo todavía más loco. De Nickelodeon a MTV. A mediados de los 90, MTV retoma Ren and Stimpy y lo empuja hacia un público nocturno, adulto, alternativo. Y ahí el show finalmente encuentra su hábitat natural. Jóvenes, cultura underground, ese humor absurdo, televisión de madrugada. Ren and Stimpy ya no parecía una caricatura, parecía una cinta prohibida que veías a escondidas. Sin Ren and Stimpy no hubieran existido varios programas. El impacto cultural de Ren and Stimpy es gigantesco. Sin él probablemente no existirían Beavis and Butthead, Dogman, Daria, South Park, SpongeBob SquarePants, Ricky Morty. Cambió la idea de que la animación tenía que ser linda o moralista. Simplemente demostró que podía ser grotesca, incómoda, anárquica, cruda y emocionalmente intensa. Y si hasta ahora te está gustando este episodio, ya desbloqueaste algún trauma noventero, suscríbete ahora a Retromanía. Ya lo sabes, activa la campanita y platícame en los comentarios. ¿Ren and Stimpy te daba risa o te generaba algún tipo de problema? ¿Cancelable hoy? La gran pregunta, ¿Ren and Stimpy podría existir hoy? La respuesta corta, no como caricatura infantil. El humor, el tono, la violencia emocional y lo grotesco serían impensables en un canal para niños. Pero como producto adulto, experimental y alternativo, sigue siendo referencia absoluta. El legado real. Ren and Stimpy nos enseñó que la animación puede ser arte. El humor, pues sí, puede ser bastante incómodo. No todo lo infantil es para niños. Y que los 90 fueron una época sin filtros. ¿Nos traumatizó? Sí, pero también nos abrió la cabeza. Ren and Stimpy no fue solo una caricatura. Fue una experiencia, una anomalía televisiva, pues una bomba creativa que se coló en nuestras infancias sin pedir permiso. Y por eso, nos guste o no, jamás la vamos a olvidar. Si te gustó este viaje al lado más oscuro de la nostalgia, dale like, suscríbete a Retromanía, ya lo sabes, activa la campanita para que no te pierdas nuestros episodios semanales. Yo soy Gina Corona. Hasta la próxima. Marilyn Manson fue un artista incomprendido que usó el escándalo como performance o un ídolo al que se le permitió demasiado durante demasiado tiempo. ¿Cómo pasó de ser el terror de MTV y el enemigo de los valores familiares a quedar envuelto en acusaciones serias décadas después? Quédate porque esto no es solo música, es cultura pop, moral panic noventero y el lado oscuro de la fama. Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía,
el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar de un personaje que literal fue el villano oficial de los 90 para la televisión, los políticos, los noticieros y medio mundo. Marilyn Manson, el shock rocker que convirtió la controversia en marca registrada y que todavía hoy genera debates intensos por su música, su estética y lo que se ha dicho de él fuera del escenario. Esta es la historia. Contexto noventero, cuando asustar vendía, y muchísimo. A ver, para ubicarnos, los 90s fueron rarísimos y deliciosos. Era la época de los CDs, del Discman anti-skip, de grabar canciones en cassettes por si las dudas, de MTV dictando la moda y de ir al centro comercial a ver qué había en las tiendas mientras sonaba industrial, grunge, metal alternativo y pop por todos lados. Y también fue una década donde los medios amaban tener a un enemigo. Videojuegos, cómics, películas violentas y, obvio, el rock. Si eras adolescente con delineador, botas y cara de no me hablen, eras sospechoso automáticamente. En ese ambiente aparece justamente Marilyn Manson como una bomba perfecta, un personaje diseñado para incomodar, provocar y, pues sí, volverse conversación de sobremesa. But let me ask you, do you want to be in a place that's filled with a bunch of assholes? ¿Quién es Marilyn Manson y por qué ese nombre fue un golpe maestro? Su nombre real es Brian Warner y su nombre artístico, Marilyn Manson, nace pues de una idea simple pero brutal. Mezclar un ícono de glamour con un símbolo de horror, Marilyn Monroe y Charles Manson. Belleza, más pesadilla, estrella, más demonio. Y desde ahí el mensaje estaba clarísimo. Esto va a incomodar. Porque en los 90s, cuando te vendían familia feliz en comerciales de cereal, pues él llegó diciendo, yo soy la grieta en la pared. El look, moda oscura que se volvió uniforme generacional. Ahora sí, tribu nostálgica, hablemos de moda, porque Manson no solo hacía música, construyó realmente estética. A ver, piensa en esto. Piel pálida, maquillaje tipo cadáver glam, esos lentes de contacto inquietantes, corsés, cuero, vinil, látex, esas botas de plataforma, las gabardinas, arneses, labial oscuro, un delineador súper agresivo, una vibra entre glam decadente e industrial futurista, y eso fue justamente lo que se filtró a la cultura. En muchos lugares la moda alternativa de los 90s, god industrial, no metal, se volvió una especie de lenguaje secreto. Si tú usabas eso, pertenecías a cierta tribu. ¿Tú te acuerdas cuando ir a una tienda de ropa alternativa era casi un ritual? Entrabas y olía a incienso, sonaba Nine Inch Nails o algo así, te probabas pues una cadena en la cintura como si fueras protagonista de un videoclip. Artistas que compartieron y alimentaron esa vibra en la época. Nine Inch Nails, Rob Zombie, Rammstein, incluso la estética más oscura del rock alternativo y del metal industrial. El salto a lo masivo, MTV, Escándalo y The Beautiful People. En los 90s, si MTV te ponía, existías. Y Manson se metió a ese sistema, pero como un virus que lo hackeaba desde adentro. Con canciones como The Beautiful People se vuelve un fenómeno completo. Un artista que era demasiado raro para ser mainstream y por eso mismo se volvió mainstream. A ver, aquí te va una pregunta. ¿Tú te acuerdas la primera vez que lo viste en la televisión? ¿Te dio curiosidad, miedo o qué es esto? Déjamelo en los comentarios. Porque esa primera impresión es parte del mito. La polémica como estrategia y el pánico moral noventero. Marilyn Manson se convirtió en el blanco perfecto para el pánico moral.
Grupos conservadores y políticos lo señalaban como pues símbolo de decadencia, de peligro y por supuesto de corrupción juvenil. Y el punto máximo justamente de esta narrativa explotó con la tragedia de Columbine en 1999, ese tiroteo escolar y atentado con bombas en la escuela secundaria Columbine en Colorado. Y durante un tiempo se intentó culpar a Manson y a la música por lo que ocurrió, aunque investigaciones pues posteriores mostraron que el tema era muchísimo más complejo y que esa culpa fácil pues no era una explicación real. Manson habló con Michael Moore en Bowling for Columbine y dijo algo que se quedó tatuado en la cultura. En vez de decirle algo a los atacantes, él los escucharía porque sentía que nadie lo había hecho. Y ahí es cuando se ve la paradoja. El villano mediático termina dando pues una respuesta más reflexiva que varios comentaristas de televisión. A ver, tribu nostálgica, si te está gustando estos episodios donde conectamos música, cultura pop, contexto real, ya lo sabes, suscríbete ahorita a Retromanía y activa la campanita. De verdad te lo digo. Aquí venimos cada semana a desempolvar recuerdos, pero con historia, datos y ese chismecito cultural del bueno. Detrás del personaje, cuando Marilyn Manson deja de ser solo performance. Aquí se pone serio, pero lo vamos a tratar con respeto y con información verificada. Décadas después del boom de los 90s, Manson pasó de ser el polémico por escandaloso a ser el polémico por acusaciones graves fuera del escenario. I like the idea of romance, but not romance in the traditional sense of like a flower and going to a dinner and, you know, like The Bachelor or something bullshit like that. A partir del 2021, varias mujeres, incluyendo figuras públicas, lo acusaron de abuso y violencia. Manson ha negado todas esas acusaciones. Y en lo legal han pasado cosas importantes. En enero de 2025, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles pues anunció que no presentaría cargos criminales tras una investigación muy larga, citando problemas como prescripción, estatuto de limitaciones e insuficiencia de evidencia para probar los casos, pues más allá de duda razonable. En el terreno civil, algunas demandas se han resuelto de forma distinta. Por ejemplo, la actriz Esme Bianco llegó a un acuerdo con Manson en el año 2023. Un settlement, no un juicio con veredicto. Y otro dato clave, Manson había demandado por difamación a Evan Rachel Wood, pero retiró la demanda y acordó pagar honorarios legales, esto en el 2024. ¿Y por qué esto importa tanto en este episodio? Porque cambia la conversación. Ya no es solo me cae bien o me cae mal por su música, sino qué pasa cuando una industria normaliza conductas porque es rock o porque es el personaje. El gran debate, arte provocador o permiso social. Y aquí va una reflexión, tribu nostálgica, porque esto sí es súper noventero. En los 90s se aplaudía el todo se vale del rockstar. Si rompías eras intenso, si eras ofensivo eras auténtico, si eras extremo eras leyenda. Pero hoy el mundo pregunta otra cosa, ¿dónde termina el personaje y dónde empieza la persona? ¿El shock rock justifica todo? ¿La industria se hizo de la vista gorda porque vendía? Y ojo, esto no es un juicio aquí en YouTube, es un análisis cultural. Lo que sí es real es que su figura quedó marcada de dos formas. Como símbolo del escándalo noventero y la censura mediática, y como figura rodeada de acusaciones que cambiaron pues simplemente su carrera pública. Incluso a nivel industria, varias compañías y proyectos se distanciaron de él completamente cuando estallaron las acusaciones y pues sí, el tema se volvió un parteaguas en la conversación cultural. ¿Y por qué fue el más polémico de los 90? Pues muy fácil, porque pocos artistas lograron esto al mismo tiempo. Convertirse en el monstruo favorito de la televisión, hacer música que sonaba en todos lados prácticamente, aunque no debería. Controlar una estética que influyó moda alternativa por muchos años. Ser símbolo de libertad de expresión para unos y de decadencia, pues sí, para otros.
y también para mantenerse como tema de conversación décadas después por razones muy distintas. Marilyn Manson fue un espejo bastante incómodo de su época. Los 90s lo crearon como villano y el siglo XXI lo releyó con otras preguntas. Y ahora sí, tribu nostálgica, quiero leerte. Para ti, Marilyn Manson fue un genio del marketing, del escándalo, un artista con impacto real en la música y la moda, o un símbolo de todo lo que la industria permitió por años. Escríbelo en los comentarios, porque aquí vamos a debatirlo. Y si llegaste hasta acá, ya lo sabes, suscríbete a Retromanía, activa la campanita y acompáñame cada semana porque aquí seguimos reviviendo los 80s, los 90s y los 2000 con historia, cultura pop y nostalgia bien servida. ¡Hasta la próxima! Bajos potentes, sintetizadores brillantes, voces femeninas inolvidables y beats que hicieron vibrar al mundo entero. Hoy en Retromanía arrancamos un viaje directo a las pistas de baile de los 90s, desde himnos veraniegos hasta canciones que marcaron el nacimiento del Eurodance. Prepárate porque este conteo va del puesto 20 al 11 y esto apenas comienza. Hola, tribu nostálgica, bienvenidos una vez más a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Hoy arrancamos con un especial en 2 partes dedicado a uno de los géneros más poderosos, bailables y noventeros que han existido, el Eurodance. Un sonido que mezcló electrónica, pop, house, rap europeo y una energía que dominó radios, discotecas, MTV y por supuesto fiestas noventeras alrededor del planeta. Suscríbete, activa la campanita y quédate hasta el final porque este episodio va del puesto número 20 al 11. Esta es la historia. Puesto número 20, Playa Hitty, The Summer is Magic, 1994. Un auténtico himno veraniego del Eurodance. The summer is magic. Playa Hitty capturó la esencia de los 90, sol, playa, romance y beats felices. Esta canción fue omnipresente en Europa y América Latina y representa ese lado ligero, divertido y por supuesto pegajoso del género, pues que sonaba sin parar en las vacaciones. Número 19, 24/7, Slave to the Music, 1993. Un clásico potente en radios dance europeas, 24/7 dominó el formato Eurodance clásico, rap masculino, coro femenino y una base rítmica imparable. Slave to the Music se convirtió en una declaración. Todos éramos esclavos del beat. Número 18, Master Boy, Feel the Heat of the Night, 1994. Eurodance puro y sin filtros. Master Boy fue uno de los proyectos más consistentes del género y esta canción es su carta de presentación, romántica, energética y hecha para la pista. Su estructura se volvió modelo estándar para decenas de producciones posteriores. Puesto número 17, Sash, Ecuador, 1997. Un instrumental que cruzó fronteras sin necesidad de letra. Ecuador demostró que el Eurodance también podía ser global, hipnótico y multicultural. Sonó en clubs, eventos deportivos y festivales, marcando la transición hacia el dance del final de la década. Número 16, Scatman John, Scatman, 1994. Un
una de las rarezas más queridas de los 90s. Scatman John mezcló Eurodance con Scat Jazz y creó un fenómeno mundial. Más allá del ritmo, pues el mensaje sobre superar la inseguridad y aceptarse convirtió esta canción en algo mucho más grande que un simple hit bailable. Puesto número 15, Ice MC, Think About the Way. Think about the way that we live today. Think about the way. 1994. Elegancia europea en estado puro. Ice MC aportó una vibra más sofisticada al Eurodance con rap suave y atmósferas melódicas. Esta canción fue enorme en Europa y representa pues el lado más fino y estilizado de este género. Número 14, Captain Hollywood Project, More and More. ...1992... directamente desde la escena rave europea. More and More es una energía cruda, esos beats acelerados y espíritu completamente underground. Fue clave para conectar el Eurodance comercial con el movimiento rave y techno de principios de los años 90. Número 13, ATC, Around the World, 1999. Uno de los últimos grandes hits del Eurodance clásico. Basado en una melodía rusa, esta canción fue un fenómeno mundial y cerró la década con un estilo pues más pop, anticipando lo que vendría en los 2000. Número 12, DJ Sammy, Heaven, 1999. El Eurodance romántico y emocional. DJ Sammy tomó una balada ochentera y la transformó en un himno dance moderno. Heaven marcó el cambio hacia sonidos pues más melódicos y sensibles, preparando el terreno para el dance nuevo del milenio. Puesto número 11, Technotronic, Pump Up the Jam, 1990. La bisagra perfecta entre house y Eurodance. Este tema abrió la puerta a toda la explosión noventera que vendría después. Pump Up the Jam no fue solo un hit, fue el punto de partida de una revolución sonora. Y así llegamos al puesto 11, pero esto apenas se pone bueno. En el siguiente episodio entraremos al top 10 definitivo, pues con canciones que no solo sonaron, hicieron historia. Déjame en los comentarios cuál de estas canciones te lleva directo a la pista. Suscríbete porque el top 10 viene con pesos pesados. Yo soy Gina Corona. Hasta la próxima. Hay canciones que no solo se bailan, se quedan tatuadas en la memoria colectiva. Hoy en Retromanía llegamos al top 10 del Eurodance noventero. Himnos globales, pistas eternas y canciones que definieron toda una generación. Súbele al volumen porque aquí empieza la historia grande. Tribu nostálgica, bienvenidos de nuevo a Retromanía. Si el episodio anterior fue calentamiento, hoy entramos a la Liga Mayor. Estas son las 10 canciones más importantes del Eurodance de los 90s. No solo hits, íconos culturales. Esta es la historia. Puesto número 10, Dr. Alban, It's My Life, 1992.
Eurodance con mensaje. Dr. Alban combinó rap europeo, crítica social y beat bailable. It's My Life fue un éxito global y demostró que el género también podía decir algo, no solo hacerte bailar. Un dato súper curioso sobre It's My Life de Dr. Alban es que su creador no era originalmente músico, era un dentista titulado. Antes de convertirse en estrella del Eurodance, Alban Usomanuapa trabajaba en una clínica en Suecia y grababa canciones en su tiempo libre. De hecho, el éxito mundial del tema fue tan inesperado que pasó de atender pacientes a llenar pistas de baile en toda Europa en cuestión de meses. Además, la canción fue producida por Dennis Pop, el legendario productor sueco que después ayudaría a crear el sonido pop global de los 90 con artistas como Backstreet Boys y Britney Spears, lo que convierte a este hit no solo en un clásico dance, sino también en una pieza clave en la historia del pop moderno. Puesto número 9, Real McCoy, Another Night, 1994. Un mega hit radial en toda América. Esta canción sonó sin parar en estaciones pop y dance. Su fórmula perfecta la convirtió en uno de los temas que llevaron el Eurodance al mainstream estadounidense. Un dato interesante sobre Another Night de Real McCoy es que aunque muchos creen que la voz principal pertenece al rapero del grupo, en realidad la voz femenina que hizo mundialmente famoso el coro es de la cantante Patricia Peterson. Y su interpretación fue tan potente que la canción explotó primero en Europa antes de conquistar Estados Unidos meses después. De hecho, el tema ya era un hit en clubes europeos cuando se relanzó con nueva estrategia para el mercado americano, donde terminó entrando al top 5 del Billboard Hot 100. Este éxito ayudó a definir el sonido Eurodance de los 90, bases electrónicas energéticas, rap melódico y un coro pop inolvidable. Una fórmula que marcó toda una era en las pistas de baile. Puesto número 8, Culture Beat, Mr. Vain, 1993. Oscura, intensa y poderosa, Mr. Vain llevó el Eurodance a un terreno pues más dramático y sofisticado. Fue uno de los tracks más influyentes de ese género y dominó charts a nivel internacional. Lo increíble de Mr. Vain de Culture Beat es que este himno Eurodance que dominó las discotecas del mundo estuvo a punto de no sonar como lo conocemos. Originalmente era solo un track instrumental llamado Vain, pero cuando la cantante británica Tanya Evans grabó el coro, su voz transformó por completo la canción y la convirtió en un fenómeno global que llegó al número 1 en más de una decena de países. El tema fue creado por un productor alemán, mente maestra del proyecto, quien lamentablemente falleció en un accidente automovilístico ese mismo año, poco después del éxito mundial del sencillo. Ese detalle hace que muchos fans consideren Mr. Vain no solo un clásico de los 90, sino también un legado musical que inmortalizó el sonido Eurodance en su máximo esplendor. Puesto número 7, Eiffel 65, Blue, 1998. Un fenómeno cultural, amada, odiada, parodiada, pero imposible de ignorar. Blue cerró la década y demostró que el Eurodance todavía tenía poder global a finales de los 90. Pocos saben que Blue Dava Dee de Eiffel 65 nació casi como un experimento improvisado en el estudio. El productor Maurizio Lovina estaba probando un teclado nuevo cuando salió ese icónico riff electrónico y el vocalista Jeffrey J empezó a improvisar frases sin sentido solo para probar la melodía. De ahí surgió el famoso Dava Dee que jamás tuvo un significado real. Lo más sorprendente es que esta letra aparentemente absurda se volvió parte del encanto del tema y ayudó a que la canción se convirtiera en un fenómeno mundial, alcanzando el número 1 en más de 20 países y vendiendo millones de copias. Lo que empezó como un simple juego creativo terminó siendo uno de los himnos dance más reconocibles de finales de los 90. Yo, listen up, here's the story about a little guy. Puesto número 6, Ace of Base, All That She Wants, 1992. Oh, if you are inside and the day is right, she's a hunter, you're the
Eurodance con ADN pop. Ace of Base conquistó el mundo con un sonido accesible y elegante. Esta canción dominó charts y llevó el género a audiencias que jamás habían pisado una discoteca. Detrás del pegajoso ritmo de All That She Wants de Ace of Base hay una historia curiosísima. El sonido reggae pop que define la canción surgió porque el grupo estaba obsesionado con el tema Another Mother de Cayo y quiso recrear ese groove relajado pero bailable. Solo que al final terminaron inventando un estilo propio que se volvió su sello mundial. Lo más impactante es que este sencillo, grabado originalmente para el mercado europeo, explotó tanto en radio que cruzó el Atlántico y llegó al número 2 del Billboard Hot 100, convirtiendo a la banda sueca en una de las exportaciones pop más grandes de los 90 y abriendo la puerta para que el pop escandinavo dominara las listas internacionales durante toda la década. Puesto número 5, La Bush, Be My Lover, 1995. El molde perfecto del Eurodance clásico, rap masculino, voz femenina potente y beat eterno. Be My Lover es un manual básico del género y uno de los tracks más reproducidos de la década. Lo fascinante de Be My Lover de La Bush es que este clásico noventero que hizo explotar las pistas de baile en realidad nació como una simple maqueta producida en un estudio de Frankfurt sin imaginar que se convertiría en un hit global. La poderosa voz que catapultó la canción fue la de Melanie Thornton, quien grabó el tema en pocas tomas y prácticamente sin retoques, demostrando el rango vocal impresionante que tenía. El sencillo terminó entrando al top 10 del Billboard Hot 100 y vendiendo millones de copias, consolidándose como uno de los himnos Eurodance más emblemáticos de la década. Con el paso de los años, el tema no solo sobrevivió al cambio de generaciones, sino que se volvió un símbolo eterno de los 90, sonando todavía hoy en listas de reproducción retro y fiestas nostálgicas alrededor del mundo. Puesto número 4, To Unlimited, No Limit, 1993. Energía pura. No Limit fue un fenómeno global sonando en estadios, clubes y radios de todo el mundo. Es imposible escucharla sin gritar no, 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 no. Dicen que los himnos más grandes nacen de ideas simples y eso pasó con No Limit de To Unlimited. El icónico riff electrónico que abre la canción salió de un preset básico de teclado. Sí, uno de esos sonidos preprogramados que cualquiera podía usar, pero los productores Jean-Paul de Coster y Phil Wild lo aceleraron, lo hicieron más agresivo y construyeron encima uno de los beats más explosivos del Eurodance. El resultado fue tan contagioso que el sencillo llegó al número 1 en más de 30 países y se convirtió en uno de los tracks europeos más vendidos de toda la década. Lo más curioso es que algo creado con una bass tan sencilla terminó sonando tan poderoso que aún hoy, cuando ese no, 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 no arranca, es imposible no reconocerlo al instante. Puesto número 3, Corona, The Rhythm of the Night, 1993. Himno absoluto de fiesta. Esta canción es Eurodance en estado puro. Alegría, nostalgia y por supuesto pista llena. Sigue sonando hoy porque nunca perdió su magia. Hay un detalle sorprendente detrás de The Rhythm of the Night de Corona, que muchos fans descubrieron años después. Aunque en el video y presentaciones aparecía la carismática cantante brasileña Olga Souza, la voz que realmente se escucha en la grabación original pertenece a la vocalista italiana Giovanna Versola, conocida como Jenny B. En los 90 era relativamente común en el Eurodance que la imagen y la voz fueran artistas distintos por razones de marketing y producción. Aún así, esa mezcla de imagen impactante, beat hipnótico y coro inolvidable convirtió la canción en un fenómeno mundial que dominó clubes y radios, transformándose en uno de los himnos más representativos de la era dance noventera y en un clásico instantáneo que todavía hoy enciende cualquier pista. Puesto número 2, Snap, Rhythm is a Dancer, 1992.
futurista, sofisticada y atemporal. Snap elevó el Eurodance a otro nivel con una producción impecable y una vibra casi mística. Es una de las canciones más influyentes del dance mundial. Pocos himnos noventeros tienen una historia tan peculiar como Rhythm is a Dancer de Snap, porque una de sus frases más famosas, I am as serious as cancer when I say rhythm is a dancer, en realidad fue improvisada por el rapero Turbo V en el estudio y casi queda fuera de la versión final por lo polémica que sonaba. Al mismo tiempo, la voz femenina hipnótica que define el coro pertenece a Thea Austin, quien ni siquiera fue acreditada correctamente al principio, algo bastante común en el Eurodance de la época. Aunque con esas curiosidades detrás, el tema se volvió un fenómeno global. Llegó al número 1 en varios países, vendió millones de copias y terminó consolidándose como uno de los tracks más icónicos de toda la cultura dance de los 90, de esos que bastan 2 segundos para reconocer y empezar a moverte. Y en el puesto número 1 tenemos a Hathaway con What is Love, 1993. Canción Eurodance más reconocible de todos los tiempos, ícono pop global, eterna, transversal y por supuesto universal. What is Love no solo definió un género, definió a toda una época. Memes, demostrando que su pregunta, ¿qué es el amor?, sigue sonando igual de pegajosa más de 3 décadas después. Y así se escribe la historia del Eurodance noventero. Si este conteo te hizo pues volver a bailar en tu cuarto, misión cumplida. Dale like, suscríbete y dime, ¿cuál es tu número 1 personal? Recuerda, en Retromanía la nostalgia siempre suena mejor en estéreo. Hasta la próxima. Te voy a soltar un dato. Mario no se llamaba Mario, no era fontanero al inicio y su look, la gorra, el bigote y el overall no fue por moda. Fue por pura supervivencia de los pixeles. ¿Cómo pasó de ser Jumpman en una maquinita arcade a ser el héroe del reino champiñón y el símbolo máximo de Nintendo? Quédate porque esta historia está llena de giros, nostalgia y detalles que te van a volar la cabeza. Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar de un personaje que, sin exagerar, es uno de los íconos más grandes de la cultura pop. Lo has visto en consolas, caricaturas, memes, tenis, playeras, mochilas, conciertos, fiestas retro y hasta en desfiles. Un personaje que nació por una limitación técnica y terminó convirtiéndose en el rostro de los videojuegos en el mundo. Mario Bros. Esta es la historia. Antes de ser Mario fue Jumpman. Vámonos al inicio, tribu, 1981. En una época donde los videojuegos todavía eran una novedad, Nintendo lanza un juego de arcade llamado Donkey Kong y ahí aparece por primera vez un personaje que todavía no era el protagonista, pero ya se robaba la atención. En ese juego, nuestro héroe era básicamente un tipo valiente que subía plataformas, esquivaba barriles y trataba de rescatar a una chica en apuros llamada Pauline. El villano, un gorila gigante, Donkey Kong, y a este personaje en muchos materiales lo conocían como Jumpman, porque lo que más hacía, pues era saltar. A ver, piénsalo, hoy Mario es el héroe definitivo, pero en su debut era un personaje sencillo con una misión simple: rescatar, brincar y sobrevivir. Y aún así, ese concepto fue tan adictivo que el juego se volvió un exitazo. A ver, pregunta rápida para que me la contestes en los comentarios. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que viste a Mario? ¿En arcade, en NES, en Super NES, en Nintendo 64 o ya en la Switch? Shigeru Miyamoto y el nacimiento de una leyenda. Aquí entra el nombre que no puede faltar, Shigeru Miyamoto. Él fue el diseñador detrás de Donkey Kong y básicamente uno de los cerebros más importantes en la historia de Nintendo y también de los videojuegos. Lo interesante es que Mario no nació como un plan maestro tipo vamos a crear el personaje más famoso del planeta. No, al inicio, bueno, pues era un protagonista de un juego que buscaba competir en una industria donde todo
Bros. Estaban tratando de encontrar el próximo gran hit. Y ahí viene lo bueno. Cuando el personaje se populariza, Nintendo decide que tenía pues potencial para algo más. Y ahí empieza la transformación. ¿Pero de dónde salió el nombre Mario? Esta parte, la verdad es que es una de mis favoritas porque suena a leyenda urbana, pero es una historia que se repite muchísimo y tiene bastante peso. Durante la etapa en que Nintendo estaba trabajando en Estados Unidos, el nombre Mario se habría inspirado en Mario Segal, que era el arrendador relacionado con las oficinas y los almacenes de Nintendo of America, y el nombre pues se quedó. It's me, Mario. O sea, imagínate que un día llegas a cobrar la renta y terminas dándole nombre a uno de los personajes más famosos de la humanidad. El look de Mario, gorra, bigote, guantes, por culpa de los pixeles. Y aquí viene un dato que me encanta porque conecta con algo que en Retromanía nos encanta. La moda no siempre nace por estética, a veces nace por necesidad. En la era de los 8 bits, dibujar cabello, rasgos faciales detallados era un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron a Mario una gorra para no dibujar el pelo, un bigote para que se notara la nariz, la cara y un overol para diferenciar brazos y cuerpo con colores sólidos. O sea, su outfit icónico, que hoy es cosplay mundial, pues fue una solución práctica. Y eso lo hace todavía más legendario. Y si lo piensas, ese estilo se volvió uniforme. Gorra roja con la letra M, esa camiseta roja, overol azul, guantes blancos, bigote inconfundible. Es tan reconocible que con solo ver la silueta ya sabes quién es. 1983, Mario Bros. Y el nacimiento de los hermanos. 2 años después, en 1983, llega el juego Mario Bros. Y aquí pasa algo clave. Aparece Luigi y se establece el concepto de los hermanos trabajando juntos. En lugar de estar en una construcción tipo Donkey Kong, aquí pues ya los ves como fontaneros enfrentando criaturas que salen de las tuberías en un escenario tipo ciudad. Y esto no es un detalle menor, el trabajo de fontanero se vuelve parte del ADN del personaje. Es como su identidad de origen, aunque después termine viajando por galaxias y reinos mágicos. Y sí, el juego metía cooperación, competencia y esa vibra de 2 jugadores que muchos recordamos con mucho cariño. 1985, Super Mario Bros. Y la explosión mundial. Ahora sí, 1985, llega el golpe histórico. Nintendo lanza Super Mario Bros. Para la NES y aquí Mario deja de ser un personaje y se vuelve el personaje. Aparece el Reino Champiñón, aparece Bowser como villano central, aparece por supuesto la Princesa Peach y se establece la estructura básica. Mundos, castillos, power-ups y esa frase que nos traumó a todos. Thank you Mario, but our princess is in another castle. Este juego definió el género de plataformas y se convirtió en uno de los videojuegos más vendidos de la historia, con cifras que suelen citarse arriba del 58 millones de copias. Y desde ahí ya no hubo vuelta atrás. A ver, pausa rápida, tribu nostálgica. Si hasta aquí ya te prendió la nostalgia gamer, suscríbete a Retromanía y activa la campanita porque cada semana nos aventamos un viaje retro entre música, moda, cultura pop, juguetes, películas y por supuesto videojuegos. Y ahora sí, seguimos con lo más épico. Cómo Mario se convirtió en un universo entero. La evolución de 2D a 3D, de tuberías a galaxias. A partir de ahí, Mario se volvió un camaleón. No solo tuvo secuelas, tuvo reinvenciones. Super Mario 64 en 1996, el salto al 3D, para muchos, uno de los juegos más importantes de todos los tiempos. Mario ya no solo corría a la derecha, ahora exploraba, nadaba, volaba, hacía saltos triple y se metía a cuadros. Mario Kart, carreras con caparazones, plátanos y pleitos familiares que rompieron amistades. Mario Party, minijuegos, gritos y el típico ¡me robó la estrella! Mario Tennis, Mario Golf, Mario RPG, Smash, Dr. Mario,
Mario se volvió una franquicia que podía existir en cualquier género. Y lo más loco, en cada etapa Mario se adaptó al lenguaje visual de su época. De sprite simple a modelos 3D detallados y aún así siempre reconocible. Mario como fenómeno cultural, ropa, coleccionables y mucha nostalgia. Aquí es donde Retromanía se saborea esta historia. Mario no solo es videojuegos, Mario es merch. Playeras con estampado retro, chamarras varsity con parches, gorras estilo streetwear, tenis edición especial, mochilas, llaveros, figuras y coleccionables que hoy valen oro. En los 90s y en los 2000s era súper común ver prendas con personajes de Nintendo, pues especialmente en moda urbana. Las camisetas oversize, sudaderas, mezclilla y ese combo clásico que regresa cada cierto tiempo. Playera gráfica, jeans, tenis y lo más interesante, Mario se volvió un símbolo familiar. Lo ubican gamers de hueso colorado, pero pues también papás, mamás, niños, abuelos. Es de esas pocas franquicias que cruzan generaciones sin ningún esfuerzo. Mario Day, cuando tu nombre se vuelve fecha. Y para que veas el nivel de ícono, existe el Mario Day que se celebra el 10 de marzo porque Mar 10 se parece a Mario. Y desde hace años Nintendo lo reconoce oficialmente con celebraciones y lanzamientos especiales. O sea, ¿cuántos personajes tienen su propio día mundial por un juego de letras? Poquísimos. Mitos y datos curiosos. Ok, aquí una cosa importante, tribu. En internet hay fichas rarísimas con datos inventados. Por ejemplo, hay textos que dicen cosas súper absurdas y malintencionadas sobre Mario. Eso no forma parte del personaje ni por supuesto de la historia oficial. Mario en la narrativa de Nintendo es un héroe alegre, valiente, bonachón y ya. Ahora sí, datos curiosos reales. Mario ha sido héroe, deportista, doctor, piloto, explorador y hasta salvador del universo según el juego. Su poca cantidad de diálogo pues se volvió estilo. Mario comunica con expresiones, sonidos, frases cortas que se te quedan grabadas. Su diseño es tan icónico que si pones una gorra roja y un bigote ya es Mario sin necesidad de decirlo. ¿Y por qué Mario sigue siendo el rey? Mario es la prueba de que un personaje puede nacer por limitaciones técnicas y aún así convertirse en toda una leyenda. Empezó como Jumpman en un arcade, se volvió fontanero, luego héroe del reino champiñón y después ícono global. Y ahora te dejo esta pregunta para cerrar fuerte. Si tuvieras que elegir un solo juego de Mario como el más nostálgico, ¿cuál sería y por qué? Te leo en los comentarios porque ahí es donde se pone buena la conversación. Y tribu nostálgica, si te gustó este episodio, suscríbete a Retromanía, activa la campanita y comparte este video con ese amigo que se sabe de memoria el sonido cuando agarras una moneda. Nos vemos en el próximo viaje porque aquí ya sabes, tus recuerdos se vuelven video. ¿Friends era racista, machista, homófoba o simplemente era una serie atrapada en su época? ¿La estamos juzgando con los ojos correctos o con los de 2026? Quédate porque este episodio no va de cancelar, va de entender. Hola, hola tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si aún no te has suscrito, ya lo sabes, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar de una de las series más queridas, más vistas, más citadas, pero también más cuestionadas de la historia de la televisión. Friends y las críticas modernas a su diversidad, a sus chistes y a su forma, pues, de representar el mundo. Una serie que muchos amamos, que nos hizo reír, llorar y repetir frases frente a la tele, pero que hoy se analiza con lupa. Esta es la historia. El contexto lo es todo. América, 1994. Arranquemos por el principio. Friends se estrenó en 1994 en una televisión muy distinta a lo que conocemos hoy. No existían redes sociales, no existía la cultura de la cancelación, no había streaming y la televisión abierta mandaba. NBC apostó por una sitcom sencilla. 6 amigos, 20añeros, viviendo en Nueva York, atravesando problemas cotidianos como el amor, el trabajo, la amistad y la adultez temprana. Oh, thank God you're here, Ross. And I need you to help me. Are you just talking to yourself? Oh, there I am. You're gonna get pregnant.
La serie duró 10 temporadas, tuvo 236 episodios y se convirtió en un fenómeno mundial. Sus protagonistas pasaron de ser actores relativamente desconocidos a estrellas globales con sueldos que llegaron al $1,000,000 por episodio en las últimas temporadas. Nada mal para una serie ligera, ¿no? Pero justo ahí empieza el debate, porque hoy cuando la vemos en maratón, algo salta a la vista. Todos son blancos, atractivos, delgados, heterosexuales y viven en departamentos enormes en Manhattan, pagando rentas que ningún veinteañero promedio podría pagar. Y aquí te lanzo la primera pregunta. ¿Te incomodó eso cuando la viste por primera vez o solo te empezó a incomodar años después? Déjamelo en los comentarios. Friends era poco diversa. Una de las críticas más repetidas es la falta de diversidad racial. Y es válida, el elenco principal no incluye personas negras, latinas o asiáticas. Para una serie ambientada en Nueva York, una de las ciudades más diversas del mundo, eso hoy se siente bastante irreal. Pero lo curioso es que en esa misma época coexistían otras series con el caso opuesto, como El Príncipe del Rap o Cosas de Casa, donde todo el elenco era afroamericano. La televisión de los 90 tendía a segmentar una serie blanca, una serie negra, una serie latina y pocas mezclas. Años después, David Schwimmer, actor que interpretó a Ross, reconoció públicamente que era consciente de esa falta de diversidad y que incluso impulsó que su personaje tuviera parejas racializadas. Y sí, Ross tuvo relaciones con mujeres negras, asiáticas y latinas, aunque estas llegaron ya en temporadas avanzadas. ¿Homófoba o más avanzada de lo que creemos? Y aquí el debate se pone súper interesante. Friends ha sido acusada de homofobia, pero al mismo tiempo mostró cosas que en los 90 eran revolucionarias. Friends, family, we're gathered here today to join Carol and Susan in holy matrimony. Oh my God. Now I've seen everything. El ejemplo más claro, Carol, la ex esposa de Ross, es lesbiana, se casa con otra mujer y crían juntas a su hijo. Esto se mostró en televisión abierta años antes de que el matrimonio igualitario fuera legal en Estados Unidos, algo que no ocurrió sino hasta el año 2015. Además, la serie no ridiculiza a Carol ni a su pareja, sino que muchas veces el que queda mal parado es Ross con sus inseguridades y sus celos. El chiste no es ser gay, el chiste es la torpeza emocional de Ross. Phoebe también tiene un ex esposo gay que se casó con ella por presión social, una situación que hoy entendemos mucho mejor, pero que en los 90 pues casi no se hablaba. ¿Hubo chistes incómodos? Sí. ¿Hubo miedo a parecer gay en Chandler? También. Pero ojo, la serie suele ridiculizar ese miedo, no justificarlo. Machismo, gordofobia y estereotipos. Aquí no hay escapatoria. Friends sí tiene chistes machistas y gordofóbicos. Especialmente cuando hablamos de Mónica en su juventud. El recurso de Mónica gorda fue usado demasiadas veces como punchline y visto hoy claramente envejeció mal. También están los comentarios sobre lo que es masculino o femenino, como cuando Ross entra en pánico porque su hijo juega con muñecas o porque un niñero es hombre. Pero, y esto es clave, el resto de los personajes lo confrontan y lo hacen ver ridículo. Joey, por otro lado, representa el estereotipo del ligón superficial, pero incluso ese personaje evoluciona, se enamora y pues sí, se muestra vulnerable. Y ojo, las mujeres también objetivizan. Rachel contrata a un asistente por guapo. Phoebe elige entre un científico inteligente y un bombero musculoso, y la serie pues lo muestra sin moralina, algo que en los 90s tampoco era tan común. Moda, belleza y estándares irreales. Friends también ayudó a imponer estándares de belleza bastante específicos. Rachel Green se convirtió en un ícono de moda. Su corte de cabello fue copiado en todo el mundo. Su estilo marcó los 90 y Jennifer Aniston se volvió referencia absoluta. Por eso también dejó fuera otros cuerpos, otras estéticas, otras realidades. La diversidad corporal simplemente no estaba en la conversación. Y eso nos lleva a preguntarnos pues algo incómodo. ¿Friends creó esos estándares o solo reflejó los que ya existían? La muerte de Matthew Perry y el regreso del debate. Después de la muerte de Matthew Perry, el debate volvió con mucho más fuerza. Muchos fans se reencontraron con la serie desde la nostalgia, mientras pues otros la revisaron con ojos bastante críticos. Y aquí viene algo importante, los propios creadores y actores han aceptado estos errores. La co-creadora Marta Kaufman reconoció sentirse avergonzada por no haber sido consciente del racismo sistémico y aseguró que hoy haría las cosas de forma
forma muy distinta. Incluso donó millones de dólares a estudios afroamericanos como parte de ese reconocimiento. Lisa Kudrow dijo claramente, Friends debe verse como una cápsula del tiempo. Y Jennifer Aniston señaló que la comedia hoy es más complicada porque antes se podía reír de la intolerancia para exponerla y ahora muchas veces ya no se permite ese matiz. Entonces, ¿Friends está mal? La respuesta corta, no todo está mal. La respuesta honesta, Friends es hija de su tiempo. La serie falló en representación, sí, pero también rompió tabúes. Habló de maternidad subrogada, infertilidad, sexo seguro, relaciones sin compromiso, mujeres independientes, precariedad laboral y amistades como familia elegida. No es perfecta, nunca lo fue, pero tampoco fue el monstruo que algunos quieren pintar. Y si estás disfrutando este viaje nostálgico, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que Friends debería verse con ojos actuales o respetarse como producto de su época? Friends como cápsula del tiempo. Tal vez el mayor valor de Friends hoy no sea solo hacernos reír, sino mostrarnos cuánto hemos cambiado como sociedad. Verla es ver nuestras propias contradicciones, nuestros avances y por supuesto nuestras deudas pendientes. Y eso, Tribu Nostálgica, también es cultura pop. Friends sigue viva, sigue en streaming, sigue generando debate y sigue siendo parte del ADN de quienes crecimos en los 90 y en los 2000. No para cancelarla, sino para entenderla, cuestionarla y por supuesto aprender de ella. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete a Retromanía, activa la campanita y comparte este video con ese amigo o amiga con quien veías Friends en maratón. Porque aquí en Retromanía no idealizamos el pasado, lo entendemos. ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasó realmente en aquella casa de Seattle en abril de 1994? ¿Fue un hombre derrotado por sus demonios o una pieza más en una narrativa mucho más oscura? Hoy en Retromanía abrimos el expediente más polémico del grunge. Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si aún no te has suscrito, ya lo sabes, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar de una de las historias más oscuras, polémicas y debatidas en la historia del rock. La muerte de Kurt Cobain, el ícono máximo del grunge, la voz de una generación que no quería ser portavoz de nada y que terminó convirtiéndose en leyenda. Una muerte que oficialmente fue catalogada como un suicidio, pero que hasta el día de hoy sigue levantando sospechas, teorías y debates encendidos. Esta es la historia. Kurt Cobain, mucho más que música. Para entender lo que pasó, hay que entender quién era Kurt Cobain. No solo fue el líder de Nirvana, también fue un símbolo cultural. Su música capturó la apatía, el dolor, la rabia y por supuesto la confusión de los jóvenes de los 90. Pero además de buena música, Kurt nos dejó lecciones de estilo. Cardigans oversized, jeans rotos, camisetas a rayas, Converse gastados, sin quererlo, definió la estética grunge que hoy sigue influyendo en la moda. Detrás del escenario, Cobain cargaba con dolores físicos crónicos, una lucha constante contra la adicción y problemas serios de salud mental. Él mismo habló en entrevistas sobre su relación con la depresión y esa incomodidad con la fama. Y aquí vale la pena preguntarte algo, tribu nostálgica. ¿Tú crees que realmente estábamos preparados para cuidar a un artista tan vulnerable o solo lo consumimos y ya? El hallazgo que lo cambió todo. El 8 de abril de 1994, un electricista llamado Gary Smith llegó a la casa de Cobain en Seattle para instalar un sistema de seguridad. Lo que encontró fue el cuerpo sin vida del músico 3 días después de su muerte. La escena fue devastadora. Kurt había muerto por un disparo y junto a él se encontraba una nota de suicidio. Tenía 27 años, así entraba al tristemente célebre Club de los 27 junto a figuras como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Nirvana frontman Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. He's dead. Las autoridades concluyeron rápidamente que se trataba de un suicidio, pero para muchos fans algo no cuadraba. Los días previos, señales de alarma. Antes
Antes de su muerte, Kurt ya había atravesado episodios críticos. Existen de hecho versiones de una sobredosis previa, ya fuera por heroína o por una mezcla de champaña con medicamentos controlados. La situación llegó a tal punto que la policía fue llamada a su casa tras una discusión con Courtney Love, donde Cobain habría amenazado con quitarse la vida. Y después de eso aceptó ingresar a una clínica de rehabilitación en Los Ángeles, pero no se quedó. Se escapó, desapareció por varios días. Un investigador privado logró encontrarlo en Seattle el 3 de abril e intentó convencerlo de regresar a rehabilitación. Kurt se negó. El 5 de abril, según la versión oficial, regresó a su casa, consumió una dosis letal de heroína y Valium. Escribió su nota citando a Neil Young: mejor quemarse que desvanecerse, y se disparó. El nacimiento de las teorías de conspiración. Desde 1995 comenzaron a circular teorías que cuestionaban el suicidio. Libros, testimonios y documentales empezaron a sugerir que Kurt había sido asesinado y que Courtney Love estaba involucrada. Uno de los más conocidos fue el documental Kurt and Courtney, dirigido por Nick Broomfield, donde se presentan testimonios de personas cercanas al círculo de la pareja, incluyendo a Hank Harrison, padre de Courtney, y el Deuce, cantante de The Mentors, quien aseguró haber recibido una oferta de dinero para matar a Cobain. Possible that a police officer, no matter how well trained, may not notice a particular item of evidence. To rule the case the same day and to make a public pronouncement is absolutely unacceptable. Peace, love, empathy, Kurt Cobain. El Deuce murió atropellado por un tren días después de dar esa entrevista. Y sí, eso solo hizo que las teorías explotaran. ¿Era posible que Kurt se disparara? Uno de los puntos más citados por los conspiracionistas es la alta cantidad de drogas encontradas en el cuerpo de Cobain. La pregunta clave fue: ¿podía alguien con ese nivel de heroína en sangre sostener un arma y dispararse? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Aunque muchos usan ese dato para alimentar la teoría del homicidio, expertos forenses han explicado que la tolerancia de un adicto severo puede ser mucho mayor a la de una persona común. Incluso el propio Broomfield, director del documental, terminó diciendo que no creía que Kurt hubiera sido asesinado, sino que fue víctima de abandono emocional y falta de cuidado. Soak It in Bleach y la nueva generación. En el año 2015, el documental titulado Soak It in Bleach volvió a poner el tema sobre la mesa. Esta vez desde la perspectiva de Tom Grant, el investigador privado contratado por Courtney Love. Y este documental conquistó a una nueva generación que no había nacido en 1994 y volvió viral la teoría del homicidio. Pero aquí entra algo importante. No todo lo que se ve en ese documental es prueba, y varios expertos denunciaron que sus declaraciones fueron editadas para parecer que apoyaban la teoría del asesinato. La postura oficial. El ex detective de homicidios Vernon Jane Goddard fue muy claro. Él cree que Kurt Cobain se quitó la vida y que no existe evidencia real de asesinato. La policía de Seattle jamás encontró pruebas de homicidio. Y aquí viene otro punto clave: el archivo del FBI. A más de 20 años de su muerte, el FBI liberó un archivo de 10 páginas relacionadas con el caso. La sorpresa no era una investigación criminal, sino cartas de fans pidiendo justicia y que se reabriera el caso. I examined a practice sheet that was found in Courtney Love's backpack of different letters. It did have combinations that are found in the suicide note. El FBI respondió algo muy simple pero contundente: sin pruebas de un delito federal, no hay nada que investigar. El mito del genio torturado. La periodista Lucy O'Brien lo explicó perfectamente. En el rock existe esta narrativa romántica donde el artista nunca es responsable de su caída. Siempre hay un villano: Yoko Ono, Courtney Love, alguien a quien culpar. Pero quienes conocían a Kurt sabían que era un hombre profundamente atormentado, que habló muchas veces sobre la muerte y el suicidio. Entonces, ¿qué es lo que creemos hoy? ¿Fue suicidio? ¿Hubo negligencia emocional? ¿O simplemente necesitamos creer que alguien tan brillante no pudo haberse ido por decisión propia? Y aquí es donde quiero leerte, tribu nostálgica. ¿Tú qué crees? ¿Suicidio o algo más? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias donde la música, la cultura y el misterio se cruzan, suscríbete ya a Retromanía, activa la campanita y acompáñanos cada semana en estos viajes al pasado. Porque recordar también es cuestionar. Y aquí en Retromanía, los recuerdos nunca mueren. ¡Hasta la próxima!
En este episodio vamos a revivir el sonido del módem, los cibercafés, los zumbidos que destruían amistades, el agrégame como declaración de guerra, el top 8 como ranking emocional y cómo esas primeras redes sociales literalmente nos entrenaron para vivir conectados. También te cuento por qué ese internet sin reglas se sentía más libre, pero también era más peligroso, más cringe y más intenso. Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven videos. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar del internet cuando era salvaje, cuando no existían términos y condiciones en tu cabeza, cuando tu perfil era un Frankenstein de glitter, música autoplay y GIFs con brillo, y cuando tus amistades se podían romper por una lista llamada Top. Sí, el inicio del internet sin reglas con MySpace, MSN, Hi5 y toda esa era dorada caótica que hoy nos da nostalgia y tantita pena. Esta es la historia. Antes de las redes, cuando conectarte era un ritual. Tribu nostálgica, hoy abres el celular y ya estás dentro, pero en los 90s y primeros 2000s, conectarte era una ceremonia, el módem sonando como robot poseído. ¡No levanten el teléfono porque se corta! La compu familiar en la sala, y si no tenías internet en casa, el ciber era tu segunda casa. Y el internet no era una app, era un universo hecho de foros, chats, blogs, páginas personales y esa sensación de que todo era posible porque pues nadie te estaba viendo, o eso creíamos. Y ahí empezó la magia. Por primera vez podías ser alguien en línea, un nickname, un avatar, una frase emo, un modo dramático, un mood permanente. A ver, pregunta rápida, ¿tú eras de los que ponían apodo tipo XXX-Darkangel-XXX o eras de algo más sencillo? Te leo en los comentarios porque aquí también se viene a confesar. El internet sin reglas, libertad total y caos total. Cuando decimos sin reglas no significa que no hubieran normas en absoluto, pero sí que había menos moderación, menos conciencia de privacidad, menos esto queda para siempre y más cultura de experimentar. Era el internet donde compartías tu correo, tu ciudad, tu edad y hasta tu foto con 14 píxeles. Sin pensarlo dos veces. Hoy lo vemos y decimos, ¿en qué estábamos pensando? Pero en ese entonces era normal porque internet todavía se sentía pues como un club secreto. Y esa etapa tuvo 3 grandes pilares de la vida social retrodigital: mensajería instantánea, redes sociales de perfil, plataformas de foto, música y mundos virtuales. Pero a ver, vamos por partes. MSN, el drama humano en forma de zumbido. MSN fue el escenario donde crecimos emocionalmente, para bien y para mal. Era el lugar donde te conectabas y aparecía un tuntún de alguien que estaba entrando. Te ibas ausente y regresabas a ver quién te habló. Ponías un estado tipo, no estoy triste, solo aprendí a vivir sin ti, y tenías 12 años. Cambiabas tu nick cada 20 minutos. Y el zumbido. El zumbido era todo un arma. El zumbido era, respóndeme ahora. Era una mezcla de ansiedad, emoción y por supuesto control social. Y aquí seamos honestos, MSN fue la primera red social emocional, aunque técnicamente no fuera red social, porque ahí aprendimos a esperar respuestas, a interpretar silencios, a obsesionarnos con ya se conectó y sentir que si alguien te bloqueaba era el fin del mundo. ¿Tú te acuerdas del agregado y el eliminado? Eso dolía más que un examen reprobado. Fotolog, una foto al día y un chismecito. Antes de la era de subir 30 stories, Fotolog te decía, una foto al día, compa. Y eso lo hacía especial, porque cada post era un evento. Muchos lo recuerdan como la primera gran red social fotográfica. Tenía esa vibra de diario visual, pero con comentarios, con comunidad, con drama. Era la era de fotos con flash quemado, poses frente al espejo, textos larguísimos y comentarios de paso firme y me voy. Era lento, era sencillo y por eso pegaba. Y aquí viene algo súper interesante. Esa nostalgia por Fotolog
Fotolog ha regresado varias veces justo por el hartazgo del algoritmo. Mucha gente extraña cuando Internet pues era más de tus compas y menos de lo que te empuja la plataforma. MySpace, el Internet como cuarto adolescente. Si Fotolog era diario, MySpace era tu recámara. Pósters, música, desorden y personalidad por todas partes. MySpace fue el reino del perfil tuneado con HTML, fondos con estrellas, gifs brillosos, frases emo y música autoplay que te atacaba sin permiso. Pero lo más icónico fue el Top 8, la lista de tus mejores amigos, o sea, un ranking público de afectos, una receta perfecta para el conflicto. ¿Por qué me bajaste del top? ¿Quién es esa persona nueva? ¿Entonces ya no soy tu mejor amiga? Eso era Guerra Fría digital. Y lo más importante, MySpace fue una plataforma clave para música. Muchas bandas y artistas despegaron o se promocionaron ahí porque pues era un espacio donde la gente sí iba a descubrir música, no solo a pelearse. Aquí te va un dato pop. En algún momento Justin Timberlake estuvo vinculado como inversionista imagen en la etapa posterior de MySpace cuando intentaron reenfocarlo justamente más hacia lo musical. Si estás recordando tu perfil con Glitter, tu canción autoplay y ese zumbido traumático, suscríbete a Retromanía y activa la campanita para que no te pierdas el contenido retro semanal. Aquí venimos a revivirlo todo. Internet, juguetes, música, moda, películas y esas épocas donde la vida era más simple, pero el drama era más intenso. High Five, el gigante latino que muchos subestiman. High Five fue gigantesco sobre todo en América Latina y lo que tenía pues era esa sensación de más cercano para mucha gente, agregar amigos, dejar comentarios, subir fotos, conocer gente de la escuela, de algún lugar cercano de ti. Era la época del pon tu foto real, que claramente nadie lo hacía, los álbumes de fotos etiquetando a medio mundo y los comentarios en el perfil como si fuera muro. Con el tiempo, High Five mutó mucho y se inclinó a juegos sociales, pero su huella fue enorme. Fue la red de antes de que todo se centralizara en pocas plataformas. El Internet sin reglas también tenía su lado oscuro. Y aquí, Tribu Nostálgica toca decirlo sin ponernos intensos. Esa libertad venía con riesgos reales. En esa era había mucho catfishing antes de que se llamara así. Había cadenas rarísimas, había archivos trampa, había gente que compartía información de más y había cero educación digital. ¿Tú te acuerdas de cuando alguien te decía, mándame tu correo y te paso un pack de emoticones? Y terminabas con la computadora llena de barras raras y ventanas emergentes. Eso era parte también del Internet sin reglas. Aprendimos a golpes. Y aún así tenía algo hermoso. Era Internet más personal, más de tribu, menos perfecto. Google Buzz y el caos de todo automático. Aquí entra una lección histórica. Cuando las grandes empresas quisieron entrar a la fiesta de las redes sociales, no siempre entendieron la vibra. Google Buzz, por ejemplo, fue un intento de red social que se integraba con correo y tuvo polémicas por publicaciones automáticas y temas de privacidad. Duró muy poco comparado con otras apuestas de Google, pero es un gran ejemplo de cómo conforme avanzaban los años 2000, el Internet dejó de ser tu perfil y empezó a ser la plataforma diciendo por ti. Y eso nos lleva a lo que hoy domina todo, el algoritmo. Second Life, el primer metaverso con vibra rara. Second Life fue adelantado a su tiempo. Era un mundo virtual donde tú creabas un avatar, socializabas, comprabas y vendías cosas y de hecho existía una economía con moneda propia. Esto explotó fuerte a mediados de los 2000 y hoy se entiende mejor porque vivimos en la era de mundos digitales, skins, avatares y ser alguien en línea. Second Life se sintió como... ¿y si Internet fuera una ciudad donde todos vivimos? Y aunque no todos lo usaron, dejó un legado gigantesco en cómo imaginamos la vida digital. El golpe final. Llega Facebook y ordena este desmadre. Llega Facebook y dice, basta del caos, aquí todo se ve igual para todos. Adiós los perfiles tuneados, adiós a la música autoplay, gracias en serio por eso, adiós a la estética, mi cuarto en Internet. Facebook ganó por algo súper simple, te daba estructura y además centralizó lo que antes estaba regado en 1000 lugares. Después vinieron otras gigantes como Twitter, Instagram y Snapchat y el Internet se volvió más rápido, más visual, más adictivo y más vigilado. Pero en el proceso perdimos algo, esa sensación de Internet sin reglas, donde todo se sentía, pues sí, más experimental. ¿Y qué quedó hoy de todo eso? Lo más fuerte es que estas plataformas fueron un laboratorio de la vida moderna y nos enseñaron a construir identidad digital, a buscar de algún
alguna forma, pues validación, a convivir con notificaciones, a curar una imagen y sí, a sentir ansiedad por estar conectados. O sea, el internet sin reglas fue el entrenamiento y hoy vivimos la versión profesional. Y sí, aunque muchas plataformas perdieron popularidad, su esencia sigue viva. La nostalgia regresa, los reboots existen y el deseo de volver a lo simple aparece cada vez que la gente se cansa del algoritmo. Así que, tribu nostálgica, la pregunta final es: ¿tú extrañas ese internet sin reglas o te da pena ajena acordarte de tu perfil con glitter y tu canción autoplay? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer anécdotas, tu mejor nick de MSN, tu rola de MySpace, tu primera foto en Fotolog, tus amigos de High Five, lo que sea. Y si te gustó este viaje al internet salvaje de los 2000, suscríbete a Retromanía y activa la campanita para que no te pierdas el contenido retro semanal. Aquí seguimos reviviendo épocas, tendencias, juguetes, música y cultura pop con saborcito a nostalgia. ¡Hasta la próxima!